Buenas tardes, Pablo. Sí, una situación que se dio a conocer durante la tarde de ayer viernes, cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de un comunicado, entrega estos antecedentes que son bastante preocupantes. Para ponernos en contexto, este es uno de los presuntos casos de violación de los derechos humanos, una querella que se estaba presentando patrocinada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que durante el proceso y con nuevos antecedentes se llega finalmente a la conclusión de que era una denuncia falsa. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ende, evidentemente le quita el patrocinio a esta denuncia y se querella contra esta persona. Los hechos habrían ocurrido en la Araucanía días posteriores al 19 de octubre, precisamente el 23 de octubre del 2019, cuando esta presunta víctima había dicho de que había sido violentado por agentes policiales, precisamente por Carabineros de Chile, durante el marco del estallido social. Posteriormente, como decíamos, se presenta el caso y se le termina dando esta presión de gracia que se les da a las presuntas víctimas de las violaciones de los derechos humanos. El tema finalmente es que mintió en su relato este sujeto, de que finalmente no habría sido víctima de una violación a los derechos humanos, de que sus heridas habrían sido por un accidente de tránsito que tuvo días previos al estallido social, y es una situación que por supuesto preocupa mucho y movilizó inmediatamente al Ejecutivo. Recordemos que hace un par de semanas había esta polémica por estas pensiones de gracia que entrega el gobierno, que finalmente eran para personas con un prontuario policial bastante grande, que ha sido un dolor de cabeza constante el tema de las pensiones de gracia. Es lo que refleja el comunicado que sacó ayer el Ejecutivo, donde decía que iban a pedir los antecedentes de este caso, que el presidente Boric había solicitado los antecedentes de este caso para ver si se le quitaba finalmente esta pensión de gracia a esta persona que, repetimos, habría mentido en la información para obtener una pensión de gracia y habría armado toda una mentira alrededor de un relato en la que él era la víctima de la violación a los derechos humanos en el estallido social, cosa que finalmente no ocurrió. Parte del comunicado habla también de una nueva propuesta para ver este tema que, como decíamos, ha sido un dolor de cabeza. Hablamos hoy día con el ministro de Justicia, Cordero. Esto fue lo que nos dijo. Es un hecho grave, tal como lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque afecta la confianza pública, afecta el desempeño de la institución, afecta la buena fe sobre la cual se debe operar en este tipo de cosas. El gobierno ha tomado conocimiento y efectivamente el Ministerio del Interior está evaluando los antecedentes para iniciar el proceso de revisión. Si se basan en antecedentes que no son fidedignos, esa es una pensión de gracia que probablemente va a quedar sin efecto. Ahí lo decía el ministro, una pensión de gracia que finalmente va a quedar sin efecto, se le va a quitar la pensión de gracia. Acá empiezan dos procesos paralelos. Uno, el proceso de finalmente sacarle la pensión de gracia a este sujeto, que lo obtiene de manera ilegal finalmente, la obtiene mintiendo, haciéndose pasar por una víctima de la violación a los derechos humanos. Y hay otro proceso también judicial, porque finalmente esto constituye un delito. Lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no solo le quitaba el patrocinio a la querella, sino que también se querellaba contra esta persona. Es parte de lo que nos dijo el Ejecutivo. Es un tema que abre estas dos francos entonces de cancelar esta pensión y presentar una querella. Además de un tercer franco que va a ser de mucho más larga data, que reevaluar junto al Congreso el proceso en que se entregan las pensiones de gracia a estos sujetos que, repetimos, ha sido un dolor de cabeza constante. Ya está el caso de más de una decena de sujetos que tenían pensión de gracia pese a tener un prontuario policial bastante grande. Hablábamos de este delito. Quien se refirió también a esto fue el subsecretario Manuel Monsalve. Te invito a escuchar lo que nos dijo. A ver, estamos frente a un delito. O sea, estamos frente a una persona que cometió un delito y que por tanto mintió, y a partir de esa mentira, de manera fraudulenta, accedió a un beneficio del Estado. Eso es un delito. Evidentemente esto tiene que resolverlo el presidente. No le quepa duda que el presidente de la República lo va a resolver. Evidentemente hay un procedimiento administrativo, tenemos que hacerle llegar, ya se instruyó que se le hiciera llegar todos los antecedentes, porque en este caso revertir el beneficio hoy día solo facultad del presidente de la República.
El comunicado, Pablo, habla de propuestas legislativas planteadas al Congreso Nacional a efecto de dar mayor rigurosidad a la entrega de tales beneficios como la pensión de gracia. Eso habla de las complicaciones y una seguida de errores también que componen este caso, que se suma a otros casos de entrega de pensiones de gracia a gente que no la merecía finalmente. Es un delito lo que hace este sujeto, hacerse pasar por una víctima de los derechos humanos, y es un tema que no solo complica al Ejecutivo, sino que también al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Durante la mañana estuvo Alberto Prech en el estudio conversando de este tema, criticando fuertemente el actuar del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Te invito a escuchar lo que dijo. Cuando ocurren momentos, digamos, de gran efervescencia, popularidad, etcétera, en este caso el estallido social, en otro caso puede ser otro, las instituciones se olvidan de hacer bien los procesos, parece, porque te muestras que tienes un tercio o algo así de las personas que reciben pensión de gracia que no deberían haberla recibido. Y después entonces arrepentimiento. Hoy día te encuentras que esta persona había sufrido un accidente de tránsito y lo hace pasar como a premios ilegítimos. El Instituto de Derechos Humanos, la verdad que parece que uno tenía que llegar y pasarle una información y pasaba colado. Una situación grave, sin duda alguna, que va a abrir un frente que parecía cerrado para el gobierno y que ha sido un dolor de cabeza en estos 2 años, Pablo. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, si hay más información al respecto. Totalmente claro, y cuestionable lo que ha sucedido. Por una parte, obviamente, cuestionar lo que ha hecho esta misma persona en mentir en un beneficio del Estado. Y segundo, también lo que decías tú, reevaluar cómo se están realizando la recepción de estos antecedentes. Que esté muy bien. Buenas tardes.